Buenos días. Eh, Álvaro preguntaba sobre el tema de la escatología, dos inquietudes. La primera era que si la enfermedad y a los que cuidan a los enfermos, a los que ayudan a los enfermos, por el hecho de hacer eso, son bienaventurados. Y también la otra pregunta es que si María, bienaventurada, ¿por qué razón? Por si dice Álvaro, porque fue elegida por Dios, es bienaventurada, o es bienaventurada por ser la madre de Jesús. La primera pregunta, una respuesta sencilla. La enfermedad por sí misma es consecuencia del pecado. Por eso existe en el mundo la enfermedad, el mal y la muerte. Acuérdense lo que dice San Pablo, que la paga del pecado es la muerte. Por el pecado entró la muerte en el mundo. Significa que con la muerte entran todas las cosas que nos llevan a la muerte. Específicamente pues la enfermedad, la vejez, eh, todos los sufrimientos mismos te llevan a la muerte. Entonces, la enfermedad por sí misma pues no es una garantía de que posteriormente serás bienaventurado, porque muchos enfermos incluso mueren renegando de Dios. Entonces no necesariamente pues la muerte es un signo de bienaventuranza, ¿no? La enfermedad, perdón. No necesariamente, la enfermedad es un signo de bienaventuranza. Y los que cuidan, pues yo creo que sí tienen un poco más de certeza de decir de que alcanzarán la bienaventuranza, pues los que cuidan a los enfermos, pero siempre y cuando sea con el sentido de las obras de misericordia. Recuerden que también hay gente que cuida a sus enfermos por obligación y a veces hasta los cuidan mal, pues, y los maltratan y los golpean. Entonces, en ese sentido, pues hay que ver cuáles son los méritos que acumulan las personas que ayudan o colaboran en el cuidado de los enfermos, y si tienen méritos, por supuesto que alcanzarán la misericordia que tuvieron con el enfermo, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice Jesucristo, ¿verdad? Entonces, resumiendo, la enfermedad por sí misma más bien es consecuencia de la muerte, pero hay almas santas que padecen su enfermedad, a veces enfermedades larguísimas, pero como son gente que vive en gracia de Dios, por supuesto que en esos casos la enfermedad le servirá para purificarse de todas sus manchas, sus culpas, y alcanzará la bienaventuranza, por supuesto, ¿verdad? Pero sin embargo, como les repito, no es una certeza que digamos que por el hecho de que estás enfermo ya te salvaste, ¿no? Porque muchos enfermos y moribundos y llenos de cáncer y llenos de enfermedades, incluso hay gente en el mundo que ni siquiera es cristiana, pues entonces no afirmamos definitivamente que por estar enfermo ya alcanzar la bienaventuranza, sino el cómo vivís la enfermedad. Si la vivís unida a los sufrimientos de Cristo como buen cristiano, por supuesto que te llevará a la bienaventuranza. Y sí, pues a las personas que cuidan enfermos con ese espíritu de las bienaventuranzas también alcanzarán misericordia de Dios. Porque recordemos también que hay gente que cuida a sus enfermos por obligación o a veces porque están codiciando la herencia. Entonces habría que analizar más profundamente si ciertamente la enfermedad y el que cuida al enfermo se salvan por el hecho propio de estar enfermo o de estar cuidando. No es así, sino que hay que ver la vida que lleva la persona que padece la enfermedad. Y la otra inquietud de Álvaro es que si María es bienaventurada porque fue elegida por Dios y o por haber sido la madre de Jesucristo. Yo pienso que las dos cosas influyen. En primer lugar, porque fue escogida por Dios. Recordemos que hemos dicho en nuestras clases antiguas de que la Santísima Virgen María fue escogida
incluso desde antes de la creación del mundo, para ser la madre de Dios. O sea que María es la única criatura que ha sido predestinada directamente por Dios para una misión concreta, que es la encarnación pues, de la segunda persona, la Santísima Trinidad, en ella. Entonces María es bienaventurada porque ella fue predestinada. Ciertamente dice San Pablo que la predestinación, todos somos predestinados a la salvación. Sin embargo, tenemos la libertad de escoger si nos salvamos o si nos condenamos. Ahí está la diferencia en la Santísima Virgen María. Ella fue preservada también en esa misma predestinación, fue preservada incluso hasta de las tentaciones. A ella se le quitó como una nueva criatura, se le quitó toda la incidencia que pueda tener el maligno en ella, porque Dios necesitaba la pureza absoluta de la criatura en la Santísima Virgen María. Por eso podemos decir que María es bienaventurada porque fue escogida por Dios. Significa predestinada desde antes de la creación del mundo para ser la madre de Dios. Y por supuesto, por haber sido la madre de Jesucristo, ella pues alcanza misericordia. Recuerden que la maternidad divina produce una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La santidad y la preservación de la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado, de culpa original, incluso del pecado personal. Ella fue exenta de todas esas insidias del pecado y del mal, para que fuera limpia, pura y sin mancha, ¿verdad? De una manera absoluta. Entonces, después la Iglesia, estudiando la santidad de la Virgen María y ver la grandeza de la santidad de Dios, saca conclusión la Iglesia de que la Virgen tenía que haber sido, incluso desde el momento de su Inmaculada Concepción, pura, limpia y sin mancha de pecado. Y una consecuencia de esa pureza es la no muerte de la Virgen María, porque dice San Pablo también que la paga del pecado es la muerte. Y María no cometió pecado, entonces ella está exenta incluso entonces de la corrupción corporal. Por eso ella fue asunta al cielo con su cuerpo y con su alma. Y es más, en la asunción de la Santísima Virgen María, la Iglesia celebra también la coronación como reina de toda la creación. María es reina de toda la creación por eso mismo, porque fue pura, limpia y sin mancha, porque fue la madre de Jesús y Dios le concedió la gracia de la virginidad perpetua. María también, como un milagro de la manifestación de Dios en el hombre, él prueba con esa virginidad de la Virgen Santísima que Dios puede obrar lo que Él desea, pues, para la redención del género humano por un lado, pero también para salvaguardar la santidad, la divinidad de Dios. Dios necesitaba crear una condición al nivel del cielo donde Él vive para poder venir a vivir con nosotros. Él necesitaba como un pequeño cielo donde venir a morar, y eso pues es el vientre purísimo virginal de la Santísima Virgen María. Por esas razones y todas estas razones que les he dado, es que la Santísima Virgen María de hecho es bienaventurada en sumo grado, porque los bienaventurados tienen en cada condición del alma la bienaventuranza, que a cada uno la consigue en plenitud, pero ella tiene en una plenitud como más absoluta, digamos, la bienaventuranza.